Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta segunda clase. Les comento un poco cómo va a ser la dinámica de este segundo encuentro. Vamos a repasar algunos conceptos importantes de la primera clase. Vamos a incorporar algunos conceptos que nos estarían faltando para terminar de gestionar, digamos, los riesgos en forma teórica. Después vamos a ir a la resolución del ejercicio que se había planteado la semana pasada, y después va a quedar tiempo para dudas, preguntas, y ver cómo fueron resolviendo el ejercicio, a qué producto se refirieron, cómo plantearon el diagrama de flujo, cómo hicieron la identificación de los peligros, y después la evaluación de riesgo. ¿Sí? Hasta ahí era que teníamos que llegar. Pero bueno, primero lo vemos con el ejemplo y después ustedes van a ir introduciendo sus propios ejemplos, así en este tiempo que tenemos podemos también encaminarlos. ¿Ok? Así que bueno, en cualquier momento ya saben, pueden parar, pueden deshabilitar el audio, ya que el chat no lo estoy viendo al mismo tiempo. ¿Ok? Así que les pido por favor que hablen directamente por cualquier duda o consulta. ¿Ok? Arranquemos entonces. ¿Estamos? Muy bien. Entonces el tema que estamos viendo es análisis de riesgos en la producción de alimentos artesanales y es una introducción a lo que es HACCP. Bien, nosotros habíamos visto un poco repasando lo que estuvimos viendo la semana pasada, sobre los 7 principios de HACCP. Primero hemos dicho que HACCP era un sistema preventivo, ¿sí? Que su misión, o sea, lo que apunta el sistema es a la inocuidad de los alimentos, ¿sí? A reducir los riesgos a un nivel aceptable, ¿sí? O eliminar el peligro, en definitiva. Vuelvo a repetir, es en forma preventiva, ¿sí? Tiene toda una parte muy grande de prevención, porque lleva todo un análisis. La intención es que no vayamos a introducir ningún peligro, ¿sí? A los alimentos. ¿Qué tipo de peligros teníamos? Rápidamente, que esto ya lo deben saber así. A ver, alguien que me consulte. Yo quiero interactuar bastante hoy con ustedes. Físicos, químicos, biológicos. Muy Físico. bien, muy bien. Físicos, químicos y biológicos, perfecto. Y la palabra que nosotros le decíamos a los peligros era un agente, ¿sí? Era algo que nosotros introducíamos en el alimento y que podía causar enfermedad o muerte, básicamente. Entonces tenemos que Que tenerlo estudiamos, bien claro. ¿viste? ¿Cómo? Que estudiamos. ¿Estudiamos? Perdón. Ah, sí, Que estudiaron, perdón. estudiaron. Perdón. Está muy bien. Se nota que estudiaron. Esos son los alumnos Muy que bien, se nota que queremos, los estudiaron. estudiantes que queremos, los que estudian. Ahí está. Bueno, y si yo le pregunto cuál es la diferencia entre peligro y riesgo, ¿qué me puede llegar a decir? De acuerdo a la severidad, si ocasiona muerte o no, o solamente alguna dolencia, como por ejemplo una diarrea. ¿Eso qué es? Eso era riesgo. Riesgo. El riesgo tenía dos componentes. Uno muy bien, no sé quién me habló, pero es severidad. Gravedad Sí, y gravedad. severidad. Y la otra, probabilidad. O sea, cuán probable es que ocurra, digamos, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos el riesgo con esos dos puntos, dos patas, severidad o gravedad y probabilidad de ocurrencia. Muy bien, entonces sabemos muy bien diferenciar qué es un peligro de un riesgo. Eso ya es un paso importantísimo. Después de este análisis y después de varias cuestiones que hay acá adentro, llegamos a los puntos críticos de control, ¿sí? Que era como nuestra meta. Después establecíamos límites críticos, o sea, decíamos hasta dónde yo me puedo mover con algún parámetro, por ejemplo, pH, grados Brix, humedad en el producto, bueno, algunas cuestiones. El monitoreo, cómo voy a seguir eso para que no se me vaya de control. Y en el caso de que se me vaya de control, ¿qué acciones voy a llevar para poder llevarlo
de vuelta a la seguridad, digamos, ¿no? Y nos estaría faltando estas cuestiones de verificación y documentación al respecto, ¿sí? Vamos a estar por acá, por esta parte de este gráfico. No sé si ustedes están viendo el cursor, discúlpenme, ¿eh? No, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. ¿Lo ven? Perfecto. Sí. Bueno. Muy bien, sigamos. Esto era lo que les comentaba, ¿no? El riesgo, entonces, era la probabilidad por la severidad, eso me da un valor de riesgo, teníamos como una matriz, y lo que está en rosado, ¿qué era? ¿Cómo se le llamaba esto? Estos peligros tenían un riesgo... Significativo. Muy bien. Significativo. Significativo. Nosotros vivíamos en dos, en los que no eran significativos y los que eran significativos. Porque los que eran significativos, ¿qué íbamos a hacer? A esos hay que prestarle atención. Poner el árbol de decisiones. Así es. Prestarle mucha atención a eso y llevarlo al árbol de decisiones. Y el árbol de decisiones me va a decir si es un punto crítico de control o no. ¿Sí? Contestando estas preguntas. Eso era básicamente un poco lo que habíamos visto hasta la clase anterior. Acá era un resumen, ¿no? Identificar el peligro, evaluar el riesgo, ver el punto de corte. Este punto de corte era si era significativo o no ese riesgo, ¿sí? Ver el peligro significativo, cuáles me quedaban. Con el árbol de decisión iba a sacar el PSC. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Vamos a dos términos importantes, ¿sí? Que hay que entenderlos para después. Esto, seguramente en una primera etapa, así como hablaron con Mónica, no van a aplicar todo. Después cuando terminemos de resolver el ejercicio, vamos a llegar a un punto de decir, esto, como pupas, lo tenemos que tener. Después, si tenemos más cosas, muchísimo mejor, ¿no? Porque nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Eso lo vamos a ver al final de la clase. ¿Qué es con lo cual yo me tengo que quedar? ¿Ok? Vamos a ver dos términos. Validación. ¿Qué es validar? ¿Sí? Podemos entrar al diccionario, podemos buscar qué significa validar y demás. Vamos a leer lo que dice acá, validación, y después vamos a tratar de traducirlo así entendemos bien el concepto. Validar significa obtener evidencia objetiva, ¿sí? Mediante métodos y procedimientos que se van a seleccionar para las operaciones de... Acá, perdón, dice limpieza y desinfección porque validación también se aplica a los POEs, que ya lo vieron, pero en este caso es al punto crítico de control, ¿sí? Disculpen que ahí le pifié. Sería operaciones de los PCC, incluyendo los controles que fueron seleccionados de manera correcta y son eficaces. ¿Qué significa eficacia? Vamos por ese término primero. Eficacia es que, a ver cómo lo podemos decir, eficacia es que se cumple, que llegamos al objetivo. ¿Ok? Una persona que es eficaz es una persona que cumple el objetivo o hace, digamos, lo que tienen que hacer para llegar a cumplir un objetivo, valga la redundancia. Entonces, la validación es demostrar que el PCC, básicamente, que yo definí, o los riesgos, y el método que yo estoy utilizando para controlarlo, son eficaces, o sea, funcionan, sirven, ¿sí? Entonces hay todo un procedimiento documental que me lleva a decir que eso funciona. Entonces, si hablamos de validación, tenemos que poner eficacia, o sea, que funcione. O sea, lo que estoy proponiendo yo, que funcione. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo veo, por ejemplo, en la harina, que me vienen un montón de residuos, me viene tela, podemos nosotros, de alguna manera, esa harina que viene contaminada, pasarlo por algo para obtener una harina que esté limpia. ¿A qué se le imaginan ustedes? Un tamiz. Un tamiz. Claro, Un tamizarla. tamiz. Muy bien. Lo ideal que sería, toda la harina que yo recibo, tamizarla, ¿sí? Sí. Porque lo que es el peligro físico, en este caso, va a quedar arriba del tamiz, ¿sí? Y toda la harina esa va a estar sin ningún tipo de contaminación, a priori. Si yo tengo que validar, y supongamos que ese sea mi punto crítico de control, mi PCC, si yo tengo que validar ese punto crítico de control, que sería
el tamizado de la harina. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que demostrar que ese método, ¿qué método? Tamizar es efectivo. ¿Qué significa que sea efectivo? Que funciona. ¿Qué significa que funciona? Que me elimina el peligro con el que venía la harina. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Entonces yo tengo que demostrar que ese tamiz es lo suficientemente robusto, o sea, funciona para lograr el objetivo que es eliminar el peligro o reducirlo a un nivel aceptable. ¿Bien? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tengo que medir? ¿Qué tengo que demostrar? ¿Qué tengo que hacer para demostrar que eso realmente funciona? ¿Qué se les ocurre? Y hay que hacer la un harina análisis que y tuvo. pasarlo en una planilla para que quede asentado que se hizo el tamiz. Perfecto, pero con eso yo voy a demostrar que el tamiz funciona. Imagínense que el tamiz tiene un pase así, digamos, ¿no? O sea, el enrejado es muy grande. Entonces yo tiro la harina y así como la tiro, cae. Y no me queda ningún peligro arriba, nada. O sea, todo pasa. ¿Eso es eficaz? No, de eso ninguna no. manera. No. Entonces, No. uno de los puntos que yo tengo que ver es el tamaño de la malla. ¿Sí? Claro, Porque no sí. puedo usar cualquier tamaño de malla. Si uso un tamaño muy grande, me van a pasar todos los peligros. ¿Y qué pasa si uso un tamaño muy chiquitito? no tamizas. Puede que No no va a tamice, pasar la claro, que no harina, pase no la va a harina. pasar la harina. Perfecto. O va a Entonces lo tardar que, entonces lo que hay que hacer es en el procedimiento dejar asentado el tema del tamiz. Hay que Así es, documentar. el tamaño. Nosotros tenemos que pensar qué tipo de El peligros. tamaño, sí. Siempre que dejan de hablar, mutense, así no nos superponemos. Está muy bueno lo que dijo, perdón, que no veía el nombre, discúlpenme. ¿Quién habló así? Silvia, Alejandra. ¿hablaste vos? Alejandra. Bueno, muy bien, Alejandra. Entonces yo en el procedimiento tengo que dejar asentado qué tipo de tamiz estoy usando, ¿sí? Para esto. Bien, supongamos que decidimos un tamiz de 2 milímetros, ¿sí? De pase de 2 milímetros. Entonces, ese tamiz tiene que ser lo suficiente para agarrar todos los peligros que yo quiero agarrar, ¿ok? ¿Y cómo demuestro que es efectivo? ¿Cómo demuestro que funciona? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo demuestro que funciona eso? Volver a tamizar en varias veces para que los residuos queden arriba. Bien. Imagínense esto para que se entienda el concepto. Si es de 2 milímetros, yo por ahí podría utilizar, no sé, garbanzos, ¿sí? Y se lo pongo adrede a la harina. ¿Sí? Y cuento 10 garbanzos que le puse. Lo mezclo todo y después hago el proceso de tamizado y me quedan los 10 garbanzos en el ¿cómo se llama? En el tamiz. ¿Sí? Y así lo vuelvo a repetir y siempre me va a quedar ahí. Entonces, de alguna forma estoy demostrando que si los peligros tienen el tamaño del garbanzo o son más grandes, es efectivo, porque siempre lo va a estar reteniendo. ¿Comprenden cuál es más o menos la metodología? Esa es una forma de validar llevándolo a la práctica, que es un poco lo que funciona muy bien, o sea, la práctica demostrar que funciona. En algunos casos yo no puedo poner algo, porque si pongo algo en la materia prima, la termino contaminando, ¿sí? En este caso no, en este caso el ejemplo de garbanzo no hay ningún riesgo. O sea, después tengo que contabilizar que los 10 garbanzos están ahí, ¿no? Porque si se me pasa, significa que no funciona el método. Así yo puedo poner cualquier ejemplo que se me ocurra a mí para demostrar. O sea, yo tengo que convencer a la persona, a quien sea, que el método que yo elegí funciona. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos el concepto? Eso lo tenemos que escribir, tenemos que decir, Sí. se pasó por el tamiz 10 veces, se colocaron 10 garbanzos de tal tamaño, se pasaron tantas veces, saco foto.
cuando terminé de tamizar y veo que los garbanzos se retuvieron. Entonces es una forma de decir, con este tamiz yo voy a poder retener todos los peligros que sean más grandes que el garbanzo, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de validación. Entonces lo tengo que hacer varias veces, dejarlo escrito y llegar a la conclusión de que el sistema que estoy colocando, en este caso el tamiz, funciona. Eso es lo que yo quiero demostrar, que lo que estoy proponiendo como PCC funciona. ¿Me siguen ahí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a el otro punto. Olvídense de limpieza y desinfección. Donde dice limpieza y desinfección pongan PCC. Es igual. Verificación es la confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para las operaciones o el control del PCC, ¿sí? El punto crítico del control. ¿Qué significa esto en castellano, digamos, no? Ustedes tienen que tener, como los POEs, que ya los vieron, entiendo yo, los procedimientos operativos estandarizados de limpieza, por ahí algunos lo hizo, son procedimientos que tienen que estar escritos que me demuestran la limpieza. O sea, que me dicen cómo tengo que limpiar, cada cuánto tengo que limpiar, con qué voy a limpiar, con qué concentración de producto, con qué tipo de producto, la metodología, los elementos de limpieza. Me tienen que decir todo cómo voy a limpiar. ¿Ok? Entonces eso tiene que estar escrito. Entonces, verificar, si vamos a ese punto, verificar significa demostrar, hay que demostrar también que lo que dije que iba a hacer, o sea, todo lo que está escrito en el procedimiento, lo estoy haciendo. ¿Entienden? Si yo dije, vamos al PCC anterior, si yo dije que cada vez que venga la harina yo la voy a tamizar, porque voy a tamizar toda la harina, supongamos que ese sea el caso, voy a tamizar toda la harina, yo tengo que dejar registro de eso. Tal lote, tal fecha, tamicé tal harina, tantos kilos de harina, tantos kilos de harina, tantos kilos de harina, y así sucesivamente. Entonces, con todos los registros, voy a hacer un informe. Podría llegar a hacer un informe de más. De tal fecha, todos los días, todas las recepciones se recibieron harina y se tamizaron, ¿no? Adjunto al registro del tamizado de eso. Entonces yo estoy verificando. ¿Qué estoy verificando? Lo que dije que iba a hacer. ¿Y qué dije que iba a hacer? Iba a tamizar toda la harina, ¿sí? Entonces yo tengo una forma, que es en los registros, que eso es la parte documental que tenemos que ver, que hice lo que dije que iba a hacer, o sea, tamizar toda la harina, y lo tengo que demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Con los registros. Con los registros, con un informe. ¿Se entiende? ¿Qué es verificar? Más o menos. Perdón, Gustavo, una pregunta. Sí. El registro, en ese caso, ¿vos decís que debería ir por escrito o tiene que ser un registro visual o fotográfico? Podría ser fotografías, ¿no? Pero después tiene que haber como un papel en algún momento que diga, tengo tantas fotografías de tal fecha, y esto demuestran que yo tamizo toda la harina. Una cosa así, ¿entienden? Pero sí, la idea es demostrarlo. Si yo tengo fotos, algún día por ahí entró harina y no le saqué la foto, digamos, ¿no? ¿Entienden? O sea, como que yo tengo que demostrar que toda la harina la estoy tamizando. ¿Viste? En el ejemplo, claramente. Si vos me decís, tengo una foto de todos los días, de todas las harinas, además, buenísimo, no hay problema. Acá hay que ser sincero, no hay que dibujar papeles, no hay que hacer nada, porque esto no es para la autoridad sanitaria, más que la autoridad sanitaria le va a gustar ver estas cuestiones, por supuesto, y se va a quedar mucho más tranquilo, digamos, ¿no? Que estar haciendo bien las cosas. Esta es la intención de la capacitación. No, yo pero si ustedes empiezan a porque, apuntar, ¿cuál es la demostración si lo escribo en un cuaderno? Más allá de la creencia de lo que yo estoy escribiendo es cierto, para mí el otro, ¿cómo lo ve como real, digamos? ¿Cómo se da cuenta que es verdad? Pero creo que sí, lo ve en el producto terminado. En sí. el producto terminado. Vamos con esto. El producto terminado, por ahí yo no tamizo y no se contamina, porque la harina no venía contaminada. Entonces, que no haga las cosas no significa que el producto salga contaminado o no, básicamente. Va a ser una
demostración, digamos, una reconfirmación de que eso no ocurre, ¿no? Pero, Ok. ahí yo un ejemplo, ¿no? Puede ser que yo tamice todo perfecto, divino, cuando voy a amasar, está en la amasadora, se desprende un tornillo, yo no me doy cuenta, ¿sí? Y eso termina en el producto, después alguien lo come y se muere. Disculpe que sea así tan, tan directo, pero el ejemplo tiene que ser fuerte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué no funcionó ahí? El tamiz, si yo tamicé todo, ¿cuál es el problema? Es que la tapa estaba delante de eso, o sea, era posterior. O sea, yo el tamiz lo controlo, pero hay una etapa posterior que no estoy controlando, que por ahí puede ser la maquinaria, puede ser una contaminación con metal o lo que fuera, ¿sí? Entonces, por ahí el producto que no sea inocuo, que sea inocuo, no me va a demostrar algún punto particular en este ejemplo. No sé si los mareé con el ejemplo. La cuestión es esta. Todos los registros, todas las fotografías, todo se puede truchar, más en este modo tecnológico que nosotros tenemos. La intención es que nosotros no truchemos, primero porque no tiene mucho sentido, y segundo que vayamos con lo que tenemos, con la fotografía, con el registro, y demostrarle a la autoridad sanitaria que estamos haciendo bien las cosas. Por ahí la autoridad sanitaria, sí. Perdón, Gustavo. Yo quería aportar de una experiencia. Yo trabajé en un laboratorio homeopático y en la sala de llenado llevábamos un registro diario de higiene. Para el compañero que preguntaba cómo se comprueba, cómo cree el que nos inspecciona, nosotros dábamos el registro, la salud pública lo verificaba y nos pedía que hagamos la demostración paso a paso como hacíamos esa anotación diaria. Entonces ahí verificábamos que el procedimiento estaba bien hecho. Así es, perfecto. Perfecto, muy buen ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la harina, muy similar, gracias ahí por la ayuda. La autoridad sanitaria te va a decir, ¿y cómo hacen? Y si nosotros lo hacemos, digamos, con conciencia, hay que explicarle lo que hacemos, básicamente. No hay que estar inventando, ¿no? Cuando viene la harina, no, le digo lo que hago y listo, digamos, ¿no? Entonces, la persona se nota si vos estás mintiendo, si te pones nervioso, lo notás, se nota mucho, digamos, eso. La intención no es mentir, sino tratar de demostrar. No van a ser jodidos en ese sentido. Si somos pupas, somos chiquitos. Si nosotros le demostramos que sabemos, en principio, y que lo estamos haciendo, listo, ya está. Ya sea con fotografía, con registro, como quieran, digamos, no hay problema, pero lo importante es que por ahí esté todo. No un día sí tamizo, otro día no tamizo. La idea es que si está el PCC, todos los días tengo que hacerlo y así sucesivamente. ¿Ok? Claro. Entonces, sí. Perdón, yo te iba a decir eso. En realidad, por ejemplo, en mi pupa soy yo sola. No me voy a sentar un día a escribir un papelito que tal y tal. O sea, si lo hago, y si no lo hago, no lo hago. Y vos sabés el proceso de todo, entonces se nota que vos lo hiciste. Bien, perfecto. Igualmente, Mónica, ¿no? Sí, ¿me habló? Sí. ¿Sí? ¿Mónica fue? Sí, perdóname. Sí. De alguna manera tenemos que dejar asentado, porque si no es mi palabra con cualquier cosa. No, pero por eso te digo, vos lo asentás y cuando vos le explicás, es como decís, se nota que lo sabes hacer, que no es que una tarde te sentaste a truchar un papel. Así es, perfecto. De alguna forma hay que asentarlo, en un papel, en un cuaderno, como quieran ustedes, ¿no? Como podamos arrancar. Después podemos mejorarlo, no hay problema. Pero por lo menos hay que asentarlo de una manera. Fotografías, ¿querés hacer fotografía? Bueno, tiene que haber fotografía de todos los días, o por lo menos de todos los días de producción, ¿sí? Porque por ahí no producen todos los días tampoco, pero todos los días que haya producción tiene que estar esa fotografía. Entonces, de esa forma nosotros demostramos. Porque uno puede agarrar un lote de un producto, ¿sí? Dice, a ver este lote de producto, a ver, ¿cuándo lo hiciste? Y lo hice el miércoles pasado. Bueno, a ver, mostrame la foto del miércoles pasado. Cuando uno va y no ve la foto del miércoles pasado, estamos medio complicados ahí. ¿Se entiende? Si uno quiere ser un auditor y meterse un poquito más. Pero no son jodidos, la intención es que podamos producir, y la intención de todas estas charlas es que lograr concientización. Si yo termino esta charla y ustedes entendieron los conceptos mínimamente y después pueden aplicar algo de todo lo que aprendieron ahí
y un poquito más, ¿lo pueden demostrar? Excelente. Aunque sea algo chiquito, no necesariamente tiene que ser perfecto su sistema, ni mucho menos, pero por lo menos los conceptos y para ver que hay más cosas. Esto le tiene que despertar interés a ustedes. Más si hablamos de seguridad de los alimentos, ¿sí? Bien, estamos entonces, validar, ¿qué era? Validar era demostrar que lo que yo estoy proponiendo, el tamiz en este caso, es efectivo, o sea, funciona. O sea, me va a retener lo que yo quiero que me retenga. Y la verificación es demostrar que lo que dije que iba a hacer, o sea, pasar toda la harina en el tamiz, lo estoy haciendo. Demostrar que lo estoy haciendo. Entonces, con esas dos patas, lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo, y lo que dije que iba a hacer funciona, listo, no me va a pasar ningún peligro relacionado a eso. Entonces, por eso son las dos patas. Porque una cosa es que funcione lo que estoy proponiendo, pero después que no lo aplique, o sea, o que lo aplique cada tanto. Entonces la intención es que estén las dos patas, que lo aplique y que lo que estoy aplicando funcione, sea eficaz. ¿Estamos? Esas serían las dos patas importantes. Párenme, por favor, si no se comprenden. Hoy tenemos tiempo, así que podemos parar. Bien. Esto era un poco sobre los requisitos para el seguimiento de los PCC. A ver, estábamos acá, un minuto, una verificación. Esto ya lo hemos visto un poco. Nosotros tenemos un PCC, ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo del tamiz, sigamos con el tamiz. Yo tengo que decir cada cuánto voy a estar mirando eso, con qué frecuencia y cuáles son los resultados que yo voy obteniendo. ¿Qué son los resultados? Tamicé una bolsa y de repente aparece un hilo. Entonces en algún momento tengo que registrar. En tal lote se registró un hilo, ¿sí? Eso ya me sirve a mí como historia, porque si yo voy sacando peligros, tengo dos opciones, o más, ¿no? El proveedor la verdad que no tiene ningún cuidado y cada vez encuentro más cosas, pero mi sistema funciona, porque cada vez estoy agarrando más cosas, y esto es interesante. Porque en una empresa, miren esto, en una empresa, después lo podemos llevar a los pupas. Si nosotros no tenemos el tamiz, y hay otro instrumento que es un imán, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunas fotos de los imanes van a atraer los metales, ¿no? Metales ferrosos. En las empresas, cuando uno arranca, cuando es pupa, además no tiene estos cuidados. Entonces hace el producto, sale a la venta y está todo bien. Y tiene que haber por ahí un reclamo de algo para que uno se dé cuenta de algún tipo de contaminación. Pero cuando uno después pone algún método, pone algún equipo, ya sea un tamiz o un imán, empieza a encontrar cosas, ¿sí? Entonces, uno no encuentra cosas que no busca, ¿sí? Pero cuando uno empezamos a buscar, vamos a encontrar esa frase, ¿no? El que busca encuentra, bueno. Eso ocurre. O sea, si yo no tengo un tamiz, nunca me voy a dar cuenta, o es poco probable que me dé cuenta, a no ser que sea algo muy visible, ¿sí? Lo mismo ocurre con el imán. Y acá viene, digamos, el ejemplo que yo le decía. En las empresas chiquitas que en algún momento deciden poner un imán, cuando lo ponen es impresionante la cantidad de metales que va agarrando el imán. Y uno dice, para. Yo empecé a producir, yo hice producciones y demás, y esto estaba en los alimentos. Sí, estaba en los alimentos. ¿Sí? Diluido, ¿no? Estaba muy diluido. ¿Y dónde se generan todos esos metales? Y de todo el proceso anterior. Generalmente en el azúcar y la sal está lleno de metales, muy chiquititos, ¿sí? Pero si tenemos un imán, los va a agarrar. ¿Y dónde se genera? De todo el proceso. Hay muchos rodamientos, mucha fricción para generar el azúcar y después purificarla. Lo mismo ocurre con la sal y en algún momento se desprenden esos metales y terminan en el azúcar, en la sal, lo que fuera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mientras no lo busquemos, y es poco probable que lo encontremos, digamos, ¿no? Pero ahora tienen una responsabilidad ustedes. Vamos a ver hasta dónde llega esa responsabilidad y qué mecanismos tiene una pupa para poder solucionar algunas cuestiones, ¿sí? Después vamos a ser bien prácticos. Yo quiero ir a la teoría y después a la práctica. Entonces, ahora ustedes son un poco más conscientes. Son más conscientes de que tengo que buscar cosas para sacarlas. ¿Para qué? Para que no enfermar a la población y después no tener reclamos y demás, ¿sí? Esto es un proceso de crecimiento. Bien,
Nosotros tenemos que hacer un seguimiento. Disculpen, vamos a admitir a estas personas. Tenemos que hacer un seguimiento ¿de qué? De los PCC, o sea, el tamiz, ¿sí? Si nosotros queremos un poquito, no quiero complicarla, pero en el tamiz, ¿qué tenemos que chequear nosotros? Vamos a tirar una bolsa, una vez que se termina de zarandear, vemos si quedó algo lo voy a registrar, si no quedó nada, no registro nada, está ok. El sistema va un poquito más. ¿Qué pasa si yo cuando empiezo a zarandear la harina, el tamiz se rompe? Y yo no me doy cuenta que se rompe. Empiezo a zarandear, en un momento se rompe el tamiz, dejo de tamizar y cuando veo tengo un agujero así que está roto. ¿Qué pasó ahí? Y no, eso no sirve, hay que hacerlo de nuevo. Muy bien, muy bien. Ahí el control ya no está fuera de control, ¿sí? Y encima tenés alambres del tamiz. Bien, voy incorporando otro peligro encima. A ver, silencien un poquito, si no me duplico. Entonces, si se rompió, ¿qué tengo que hacer con esa harina? Separarla, ¿sí? Ver si quedó algún pedazo de metal ahí adentro, o si se rompió y quedó arriba, y volver a tamizar. Entonces, lo que yo tengo que hacer, no solamente ver si me quedó algo o no cada vez que voy tamizando, sino lo que tengo que chequear es que el tamiz siga intacto, siga siendo intacto. Porque eso significa que el paso todavía se mantiene, porque si el paso se agranda, se rompe, lo que fuera, ya no voy a controlar el peligro, ¿se entienden? Porque el peligro puede pasar por ahí. Es más, como dijo una mujer, no sé quién fue, disculpen, no estoy viendo quién me está hablando, podemos introducir más peligros. Entonces acá cuando dice la frecuencia de seguimiento, la frecuencia de seguimiento es ver el tamiz en este caso. ¿Cada cuánto lo voy a ver? Y lo voy a ver cada media hora, cada vez que tire una bolsa. Bueno, ustedes van a definir eso. ¿Sí? Y voy un poquito más. Supongamos que se rompe. ¿Hasta dónde tengo? Y dije cada media hora lo voy a hacer, porque estoy tamizando bastantes bolsas de harina, ¿no? ¿Hasta dónde yo sé que estuvo bien el control? O sea, que también funcionó. No sé si me explico. Yo tendría dudas. Hasta la última vez que Haría todo. Hasta la última vez que Viendo la hora de tamizaste. registro. Bien. ¿Quién me está hablando? A ver, un hombre, no sé quién fue. Marta Inés. Yo, Sebastián, hasta la última vez Sebastián. que detectaste que el tamiz estaba sano. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿y dónde tengo que mirar eso? En el registro. En los registros, muy bien. Me fijo, acá estaba bien, y después ahora cuando lo voy a anotar, no, ya no está bien. Entonces, tengo que ver toda la harina que tamicé desde el último control, porque esa harina la tengo que separar, porque en algún momento se rompió. Yo no sé en qué momento se rompió. Sé que desde el último control estaba bien, pero en algún momento se rompió. Entonces, toda esa harina la tengo que separar. O volverla a tamizar, o ver qué hago con esa harina. A esa harina se la llama producto potencialmente no inocuo. ¿Qué significa? Que potencialmente podría tener algún peligro. Yo no lo sé. Entonces tengo que volver a hacerlo. Nada, esto era para introducir potencialmente no inocuo. Vieron que ahí el control del tamiz no es solamente si yo encontré algo o no, sino si el tamiz está bien, si se rompió o no se rompió. ¿Comprenden? En el ejemplo. Bueno, eso es la frecuencia de seguimiento. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Supongamos que yo decido, ¿sí? Voy a tamizar todo el día. Tamizo todo el día y registro una sola vez al día. Voy a registrar una sola vez. Bueno, empecé a tamizar, Al finalizar el día, al inicio del día, el tamiz estaba bien. Cuando voy a revisar el tamiz, al final del día, estaba mal. ¿Qué hago? Y hay que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Todo lo que hice, yo no sé en qué momento se rompió el tamiz. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante no hacerlo una sola vez al día, al registro. Ir registrando cada tiempo. Así yo, si tengo algún problema, lo voy a acotar a un determinado espacio o tiempo. ¿Entienden? Sí. Es ganar tiempo, es darle valor al tiempo que uno y al trabajo que uno hace.
Así es. Si yo lo registro una sola vez y tuve un problema, voy a descartar todo eso. ¿Entienden? O descartar o separarlo o volverlo a procesar. Bueno, son todas estas cosas y podemos ir más profundo, pero yo quiero que puedan entender un poquito en la importancia del registro, porque algo me va a decir eso el registro, ¿no? Bien, sigamos un poquito. Y acá, el ejemplo del tamiz. ¿Qué pasa si se rompe? ¿No? Dice, determinar acciones correctivas para el sistema HACCP. O sea, pasó algo, se rompió el tamiz. ¿Qué voy a hacer? Bueno, eso tendría en algún lugar dejar escrito. En el caso de que se rompa el tamiz, ¿sí? Cuando yo lo voy a chequear, lo que se va a hacer es separar toda la harina, volverla a tamizar. Tiene que decir en algún lugar lo que voy a hacer. Esas son las acciones correctivas a lo que se refiere, ¿sí? Después lo pueden leer y demás. Pero quiero que les quede el concepto. ¿Sí? ¿Qué es una acción correctiva? Algo pasó mal y yo tengo que hacer algo para solucionar ese inconveniente, ese tema. ¿Ok? Sigamos. Bueno, esto es la manipulación de productos no inocuos. Eso es un poco más allá, pero lo dejamos. Evaluación para la liberación. O sea, hay que ver de todos los productos que no están conformes o que sean potencialmente inocuos, cómo yo lo voy a liberar. En el caso de la harina es volver a tamizar, volver a pasar por otro tamiz, ver si le puedo pasar un imán, por ahí si le fue algo de metal también. Bueno, eso es un poco la evaluación para la liberación. Y después, ¿qué voy a hacer con el producto que no está conforme? Ejemplo, mermelada. Si yo no llego al pH, supongamos que sea 4,5 el pH que tengo que llegar. No llego al pH 4,5. ¿Lo voy a sacar a la venta igual? No. ¿Lo voy a tirar al producto? No sé, dependiendo, ¿no? Porque ya por ahí ya está todo envasado y no sé por qué, pero yo mido el pH ya cuando está envasado, ¿sí? Cosa que no estaría bueno. Estaría bueno determinarlo antes de envasar. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo tiro al producto o lo puedo recuperar y ponerle un poquito más de ácido cítrico, bajar el pH? ¿Entienden? Todas esas cuestiones tienen que estar definidas, porque nos va a ayudar a nosotros a saber cómo actuar frente a un no conforme. Si no, uno no sabe. Después con la práctica ya sabe lo que tienen que hacer, pero lo bueno es que quede escrito, digamos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en el caso de que no esté conforme? Un PCC no lo estoy cumpliendo, no sé, o lo que fuere. Bien, vamos con esto. Crear procedimiento de verificación-validación. Dice, mantener un registro ayuda a verificar que se están utilizando los controles adecuados para controlar los peligros y que el plan que se está utilizando es en forma consistente. Esto es especialmente importante si se plantea utilizar auditorías periódicas. Acá cuando dice auditorías periódicas puede ser que también la autoridad venga a hacer algún tipo de inspección, ¿sí? O sea, que nosotros tengamos los registros para demostrar lo que estamos haciendo. Bueno, ahí lo de validación, acá está con otras palabras y está bien. Y la verificación también, ¿no? Vamos con validación. Es la obtención de pruebas que demuestran que se han identificado correctamente todos los peligros significativos y que una medida de control o una combinación de ellas, si se aplica debidamente, son capaces de controlar con un resultado especificado, ¿sí? O sea, la validación es demostrar que lo que estoy proponiendo funciona, básicamente. Y verificación es la aplicación de métodos y procedimientos y pruebas y otras evaluaciones, además del monitoreo para determinar si los principios de HACCP se aplican correctamente y si el plan HACCP está funcionando de manera prevista. O sea, lo que dije que iba a hacer, si lo estoy haciendo o no. ¿Ok? La verificación se utiliza para corroborar que lo desarrollado en la práctica sea efectivamente lo planificado para el desarrollo de un producto. La validación debe demostrar que el procedimiento es capaz de mantener la inocuidad de acuerdo a las normas y requisitos de elaboración. ¿Sí? Esas dos cuestiones son importantes. ¿Cómo vamos a crear y utilizar los métodos de mantenimiento de registro y de documentación? Básicamente, valga la redundancia, puede ser escrito, puede ser fotografías, pero tenemos que, de alguna forma, demostrar lo que hacemos nosotros, ¿sí? Ahí los dejo a ustedes pensando. Generalmente yo recomiendo un registro, ¿sí? Que diga la fecha, que diga si es un PCC, qué PCC estoy controlando, qué estoy mirando, todo
todo checklist, digamos, ¿no? Todo. ¿Está bien el tamiz? Sí. ¿Está sano? Perfecto. ¿Qué producto, qué lote liberaste? Tal lote liberé a tal hora. Nada más, una firma y ya está. El registro no tiene que ser algo pesado para nosotros, ¿sí? Pero sí tienen que estar porque nos ayuda a demostrar lo que hacemos. Esto me acuerdo una vez que me dijeron en una auditoría, ¿no? Lo que no está escrito no existe, ¿sí? Entonces, de alguna, o fotografía o lo que fuera, escrito, entiéndase por algo que yo pueda mostrar, ¿sí? Bien, sigamos. Hasta ahí estamos, no los quiero marear porque por ahí el tema es muy pesado, pero quiero que se queden con las ideas por lo menos claras. O intentar clarificárselas. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Sí, muchas gracias. Disculpe si hay mucho tecnicismo de este lado, pero... Bien. ¿Hicieron el ejercicio? ¿Cómo estuvieron? ¿Pudieron plasmar algo de sus productos? Es Yo lo bastante hice- amplio. Bueno, yo les propongo los... Sí. Vamos a ver este ejercicio, ¿sí? Acá resuelto, el de la mermelada. ¿Hasta dónde queremos llegar con la pupa? Después ustedes empezar a contar un poco, a ver qué peligro identificaron, vamos a hacer un poco el análisis de riesgo, a ver qué riesgos significativos tienen, qué peligros significativos tienen, ¿no? Y demás. Si es que llegaron a eso, si pudieron identificar un PSC. Y después ustedes, vamos a hacer un ejercicio también, de que presenten algún producto. Yo hago pan, por ejemplo, ¿no? Panificados. Bueno, yo voy a analizar rápidamente, con un poco mi experiencia que tengo, y yo les voy a decir cuáles serían los puntos que tendrían que prestar atención. Después, si me dicen mermelada, también les voy a decir cuáles son los puntos. Si me dicen licores, también les voy a decir cuáles son los puntos. Eso no significa que yo se los puedo sacar así en el aire. Hay que analizarlo, como lo estuvimos viendo, pero yo los puedo guiar un poco, ¿sí? Que esto es importante, para que ustedes, por lo menos lo más importante, le estén prestando atención. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Bien. Y después podemos hacerlo por grupo, porque por ahí digo mermelada. ¿Quién tiene mermelada? Tengo muchos que hacen mermelada, o picles. ¿Quién hace picles? Bueno, veremos. Vamos haciéndolo por grupos para que ustedes se puedan llevar eso. Bueno, ¿cuál era la actividad? La actividad era, pensemos que somos productores de mermelada de durazno y estamos implementando un sistema HACCP para lo cual debemos describir el producto, era lo primero, hacer un diagrama de flujo de elaboración de la mermelada y después hacer un análisis de riesgo. En base a todo lo que se trabajó, ¿usted identifica un PSC o no? Bueno, vamos con la descripción del producto. Esto después, ahí Mónica se lo va a pasar, o bueno, lo tienen acá. Va a quedar grabado este video. Nombre del producto. Fíjense todos los puntos. Nombre del producto, porque lo vimos en la teoría. Todo más o menos los puntos que teníamos que tener. Mermelada de durazno. Definición de producto. Producto semilíquido o espeso preparado por cocción y concentración de durazno con adición de azúcares. Color brillante y atractivo, reflejando el color propio del durazno. Sabor y olor distintivos y características del durazno, libre de cualquier sabor y aromas extraños. Consistencia, untable y se presenta como una mezcla ínfima de componentes de trozos de durazno. De la misma manera debe tener un mínimo de 65 Brix. ¿Sí? Para los que no saben, los Brix son la concentración de sólidos, que se mide, que en definitiva mide la concentración de azúcar. ¿Sí? Son sólidos en realidad, pero es una medida indirecta de medir la concentración de azúcares. ¿Y cómo lo medís? En este caso necesitamos un refractómetro. Es un aparatito que yo voy a poner una muestra y me va a decir el número, que pueden ser digitales, pueden ser ópticos, ¿sí? De alguna forma tengo que medir. Sí o sí necesito un instrumento en este caso. ¿Sí? Ahora vemos otros ejemplos. Ingredientes. Gustavo, disculpa, también a veces, si ustedes no tienen el equipito, pueden conseguir a alguien que se los analice, ¿no? Tercerizar el análisis y tener por lo menos alguna noción en dónde están parados. Igual también se puede medir con un termómetro.
No. a 105 No, grados. porque con el 104. pero con el termómetro lo que hace es medir los grados que alcanzó la mermelada, no los grados Por Brix. eso los 65 grados Brix, 66 grados Brix es equivalente a 104, 105 grados de termómetro. Claro. Bueno, levanto la mano. No. No es así, en realidad, porque hay otras cuestiones que están interviniendo, no es una concentración de azúcar en agua, ¿sí? Hay otros componentes, por eso son todos los sólidos solubles, ¿sí? Entonces, sí o sí, para sacar grados Brix, uno necesita un equipo. Uno lo puede mandar a analizar, uno lo puede tener. Yo recomiendo que cada vez que uno vaya a hacer dulces, y algo indispensable va a ser un refractómetro, sí o sí, porque si no, por cada partida, ¿cómo uno va a liberar el equipo? Va a tener que mandar a analizar cada una de las partidas, porque este punto de los grados Brix es muy importante. Sí, disculpen, ¿quién habló? Yo, que ¿cómo vas a hacer con cada mermelada? Mandar a analizar, te volvés loco. ¿No? Así es. Porque por ahí uno puede decir, bueno, pero más o menos yo los tiempos ya los manejo, pongo tanto de durazno, pongo tanto de azúcar, lo cocino siempre a la misma temperatura, cierto tiempo y listo. ¿Saben cuál es el problema? El durazno no es el mismo siempre. No. ¿Sí? Ahí Son ya todos me va a diferentes. cambiar. Así es. Entonces, por eso uno no puede iterar. Entonces, ahí la recomendación es que en grados Brix deberían sí o sí tener un refractómetro. Es una inversión, ¿no? A veces hay que pensar estas cuestiones como inversión. Se invierte y en la calidad, en tener siempre el mismo producto y evitarse cualquier tipo de problema, ¿no? Así es. Sigamos con el ejemplo. Ingredientes. Pulpa de durazno. Sí, ¿quién habló? Discúlpame, Evangelina es mi nombre. Evangelina. Sí, yo tengo una duda existencial. Yo hago galletitas de avena, que son sequitas, secas. Entonces, pH no le mido. No. Humedad no sé cómo hacer. En realidad, no sé el producto cómo, o sea, sé qué porcentaje tiene de cada cosa, pero no sé qué le tengo que decir, tengo que ver qué peligro tiene o qué riesgo tiene esa galletita, porque no le medí pH, no le medí agua, humedad, supongo yo. Son galletitas de avena. Evangelina, ¿me bancás un segundo? Terminamos. Yo me lo anoté acá. No me voy de la clase sin contestar. Pero no Por favor, te lo pido, te lo ruego. No quiero sacar el foco del ejercicio, así si no lo mezclamos. Terminamos y después vemos por grupos de alimentos. ¿Les parece? Genial, perfecto. Vuelvo a repetir, no me voy sin contestar. Vamos. Pulpa de durazno 58%, azúcar 40%, ácido cítrico 0,45, 0,75, pectina 1%. Esos son los ingredientes, más o menos, que se utilizan. ¿Por qué ¿Alguien me habló? 40% de azúcar? ¿Cómo? ¿Por qué 40% de azúcar? Porque la formulación que uso, es un ejemplo. Son los ingredientes. Voy a usar durazno, 58%, ¿no? Azúcar lo voy a poner 40, o sea, si hago 100 kilos, 58 kilos es de durazno, 40 kilos de azúcar, y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Son los ingredientes, en definitiva. Envasado. Envase de vidrio transparente con capacidad de 450 gramos, 12 centímetros de alto, 7 centímetros de diámetro, la tapa de 63 milímetros. El sistema de cierre se completa con las tapas metálicas, cuyas lengüetas se engarzan con el cuello del tarro de cristal, consiguiendo un cerrado hermético. La vida útil del producto se estima en 6 meses, acá pusieron 6 meses a partir del día de la elaboración. Condiciones de conservación y uso, o sea, cómo tienen que conservar y usar. El producto debe conservarse en lugar fresco y seco. Tras su apertura debe consumirse lo más pronto posible. Acá deberíamos decir, consumirse en menos de un mes, no sé, dejándolo en refrigeración y debidamente tapado. ¿Ok? Esta es la descripción del producto. Podemos poner más ítems, menos ítems. Lo importante en la descripción del producto, ustedes después tienen que terminar de enfocar en los peligros que podrían llegar a tener. Acá es crítico para mí el ácido cítrico. Acá no estamos diciendo el pH, que es importante en esta descripción. Así que en algún lugar tenemos que decir color, sabor, olor, pH.
¿sí? Y grados Brix, digamos, en ese caso. Pues son los dos puntos que yo Así que ¿cómo se cansada. llama? Controlaría. ¿Cómo? Gustavo, una pregunta. Sebastián habla. La limpieza Claro. de los frascos, ¿no lo ves como un punto crítico? Sí, seguramente. Ahora lo vemos. Bien. Esta es la descripción del producto, ¿ok? Ese es el primer punto. Fíjense, estamos acá. Describir el producto. Más o menos lo describí. ¿Tendría que poner algo más? Sí, yo digo, bueno, y pH tenés que poner, digamos, ¿no? Porque es algo importante. Hasta qué pH puedo llegar. Después era el diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Qué tenemos en diagrama de flujo? Ahí. Recepción de la materia prima, todo en bloques. Pesado, lo lavo, lo pelo, lo trozo, va a la cocción, adiciono los azúcares, ¿sí? Y después del lado del frasco de recepción, lavado, ¿sí? Esterilizado, va al envasado, envaso, enfrío, etiqueto, almaceno y vendo. De un ejemplo, diagrama de flujo. Mientras más descriptivo, más etapas puedo yo separar en el diagrama de flujo, muchísimo mejor, porque voy a empezar a identificar peligros por cada una de las operaciones. Entonces yo digo, en la recepción de la materia prima, ¿qué peligros puedo tener? Y bueno, pueden venir plagas, pueden venir esto, y así voy analizando cada punto. En el pesado, ¿tengo algún peligro? No, supongo que no, ¿no? Cuando peso el durazno, si puedo introducir algún peligro. Bueno, y así con todo, ¿no? En el lavado. Y sí, depende de cómo lo lave, ¿no? Con qué producto lo lavo, si solamente es con agua, si el agua tiene cloro, o puedo usar un agua que no esté debidamente, ¿cómo se llama? Potabilizada. Pero ahí ya tendré un problema, porque se supone que yo tengo que tener agua potable, no puedo tener agua. Claro. De eso, a eso me refiero con prerequisitos. Recuerden que antes de hacer el HACCP, ya tiene que haber algo de base, tiene que haber algo mínimo que no introduzca peligros al alimento. Si yo uso un agua que está contaminada, y bueno, estamos en problema, digamos, ¿no? Pelado, trozado, y así sucesivamente con cada uno. Acá en los frascos, ¿qué decís? Sí. Tengo una pregunta con respecto al agua. Bueno, ¿Hay sí. que hacer algún seguimiento al tanque de agua, por ejemplo? De que no tenga larvas, de que no tenga nada de eso. Vamos con el agua para todos es esto. ¿Sí? Tengo Porque entendido, todo- Sebastián habla, tengo entendido que las pupas te exigen una vez por año la revisión y la limpieza, mínimo. Bien, yo les comento cómo es el tema del agua y vemos a ver cómo lo podemos adaptar a las pupas. Básicamente, ustedes tienen un tanque, en algún lugar tienen un tanque de agua. Ese tanque se tiene que lavar, yo recomiendo cada 6 meses. ¿Sí? Entonces limpian el tanque, vacían el tanque, hay un procedimiento de limpieza de tanque y demás, lo limpian, le ponen cloro, lo enjuagan, lo sacan todo, lo inundan a todo el sistema con agua con cloro, sacan ese agua y después vuelven a llenar. La verdad que la legislación dice que tenemos que hacer un análisis microbiológico del agua cada 6 meses, ¿sí? Y un análisis físico-químico cada 1 año. Esos dos deberían estar. Si no, por lo menos el microbiológico. ¿Sí? El microbiológico, cada 6, Mónica, no sé, ayúdame ahí, pero entiendo que cada 6 meses deberían tenerlo. Mira, las pupas tienen que cumplir con todas las cuestiones del código alimentario. Lo que han hecho hasta ahora, como hay solamente una habilitación de pupas, en esa habilitación se les, por el tiempo que lleva la normativa, nada más que por eso, se les pidió análisis de agua. Con lo cual, por eso dicen cada 1 año, o sea, cada vez que se vuelva a habilitar la pupa, tienen que tener su análisis, pero como bien vos decís, cada 6 meses tendrían que hacer los controles microbiológicos. Así es, mínimamente tiene que estar eso. Y después tenemos 2 opciones. Nosotros podemos tener agua de red o agua de pozo. Que yo tenga agua de red no me saca a mí la responsabilidad de hacer el análisis, porque yo el problema por ahí lo tengo en el tanque, ¿se entiende? No en el agua que viene, sino en el tanque. Perdón, pregunta. Sí. Yo tengo el purificador. No, está bien con eso. El purificador, el PSA. Sí, que está bien con eso. Igual tenés que ver si está cómo está funcionando.
Sí, porque se cambia el filtro cada 2 meses, no, cada 3 meses. Seguramente, funciona. a ver, Estela Maris, seguramente tu agua tiene más probabilidad de que no esté contaminada, ¿no? Pero hay que ver si se PCA para los microorganismos, que no es así, básicamente. ¿Sí? No filtra microorganismos. Así Hay es. unos, Sí, hay unos que yo, vienen por en filtros ejemplo, de trabajo... 0,45 micrones, que tiene hay uno que tiene una reducción de microorganismos, y en general la mayoría solo sacan cloro, ¿no? Depende de qué Pero filtro vuelvo tengan. disculpen, pero vuelvo a repetir, eso no nos exime a nosotros del análisis. Yo puedo tener mejor filtro, lo que ustedes quieran, pero el análisis tiene que estar, ¿sí? Porque el análisis es la verificación, esto es lo que hablamos, ¿no? Gustavo, sí. yo por ejemplo tengo el agua directa de red sin pozo, sin tanque, digo. Sí. ¿Y la ¿Hay que cañería? analizarla igual? ¿Y tu cañería? Entre la toma y... Sí, porque la cañilla puede estar sucia, todo el circuito tiene que hacerse. A ver, pregunten lo que me pregunten, el análisis tiene que estar, ¿sí? Eso es por ley. O sea, pueden ustedes asegurarse un poquito más, asegurarse menos, pero el análisis tiene que estar. Y se lo van a pedir, y ese va a ser un punto, ¿sí? Pueden ir a la universidad, universidades, los análisis son muchísimo más baratos, ¿sí? Si quieren tener ese dato, digamos, ¿no? El año pasado, para darles una orientación, estaba algo así como 2.500 o a principio de año, una cosa así. Miren, yo hice un análisis hace poquito y fue 3.500 pesos. Sí, más ¿sí? o Un menos. análisis. En la Universidad Nacional de Luján, ¿no? Pero las universidades generalmente, digamos, funcionan de esta manera, ayudar, digamos, a la comunidad. Así que por eso, digamos, cubren los costos, generalmente, no hay También, una ganancia. por ejemplo, acá en Ituzaingó, la municipalidad también lo hace a un costo bastante accesible. No sé cómo será después la entrega a los estados y todo eso, pero Los municipios lo hacen. sí, los municipios en general también lo hacen bastante accesible. Así es. Hay municipios y hay municipios, ¿sí? Así como tienen que ir viendo. Perfecto. Entonces, yo le decía dos opciones, o es agua de red o es agua de pozo, ¿sí? Si es agua de red, listo, hacemos el análisis, limpiamos el tanque cada 6 meses, hacemos el análisis microbiológico. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Limpiar el tanque, dejar pasar 1 o 2 semanas y hacer el análisis, ¿sí? Entonces yo me aseguro que hace poquito lo limpié, debería estar todo bien y demás. Llegado los 6 meses de vuelta, limpio de vuelta, dejo pasar 2 o 3 semanas, vuelvo a analizar. ¿Sí? Esa es una recomendación para que esté todo ok. ¿Qué pasa si es de pozo? Si es de pozo, yo ahí tengo un riesgo más alto, porque el agua de red es tratada, es clorinada, y llega a nuestro local, a nuestra casa, lo que fuera, ya con muy poquitito de cloro, pero eso me asegura de que esté potable, generalmente, ¿sí? El agua de pozo no, el agua de pozo yo la tengo que clorinar, tengo que hacer una clorinación de eso, para asegurarme de que siempre sea potable. Bueno, y ahí tenemos que evaluar cómo vamos a hacer la clorinación. Es un poquito más complejo. Generalmente se utiliza un dosificador para el cloro, pero en una casa es poco probable que lo hagamos. Por ahí llenamos el tanque y ponemos algunas gotas de cloro para poder clorinarlo, o el agua que vamos a utilizar le ponemos, a cada litro le ponemos 1 o 2 gotitas de lavandina. Ayúdame, Mónica, ahí eran 2 gotitas para potabilizar. Sí, depende un poco de la concentración eso, pero en agua. general sí, 3 gotas. 3 gotitas. 3 gotitas y ahí ya está potable, digamos, ¿no? Ese sería como el caso. A ver, ¿con agua tienen alguna duda, digamos, de esto? No. ¿Estamos? Bueno, pues tienen que tener el análisis, ¿sí? Por favor, importante. Perdón, mi nombre es Julia Rey. Tengo una pequeña pregunta, una duda. ¿Punto de diagrama es el mismo punto crítico de control? No, acá hasta ahora todavía no detectamos ningún punto crítico de control. Es el diagrama. El diagrama. Bueno, esa era mi duda. Bueno, gracias. Bien, por ahí acá en algún lugar podría ser tamizado,
no en este ejercicio, ¿no? Pero en otro lugar puede ser tamizado, puede estar dentro del proceso, ¿entienden? Aunque no sea propiamente del proceso, que vamos a tener que sacar. Bueno, sigamos. Este es el ejemplo que hice yo rápidamente sobre las mermeladas, sobre la mermelada de durazno. Y más o menos lo que por ahí esperaba que más o menos dibujemos, ¿no? Esto es sencillo, pueden haber muchas más cosas y más, pero lo hice sencillo. La etapa del proceso, el peligro, si era biológico, físico, químico, el origen de ese peligro, la ocurrencia, que sería la probabilidad, la severidad, el valor de riesgo, que era la multiplicación de cada uno de estos, y si el peligro era significativo o no. El punto de corte en este caso es 27, ¿sí? Como habíamos visto en los diagramas, en la teoría. Usé el mismo valor, digamos. La justificación, digamos, ¿no? Sobre esto. Y después la medida preventiva o la medida de control que vamos a llevar acá. Fíjense que acá, bueno, vamos a analizarlo, ¿sí? Recepción. Presencia de microorganismos patógenos en la fruta, por ejemplo, E. coli. Esto es biológico. La fruta viene contaminada con E. coli. El origen del peligro, el proveedor. Ya viene así con la fruta. La ocurrencia, o sea, la probabilidad que ocurra es baja, ¿sí? Muy poco probable que venga contaminado. La severidad de estrés también no es tan alta. ¿Por qué estrés? ¿Por qué ustedes creen que va a ser 3? En la recepción. Yo recién recibo la fruta. Supongamos que tenga E. coli. ¿Sí? Aún así, cuando tenga E. coli, yo digo que no es tan severo. ¿Por qué? Porque la tengo que lavar. Porque la vamos a lavar. Claro. La voy a lavar, la voy a cocinar, la voy a recocinar. ¿Entienden? Sí. Entonces, bueno, Claro. entonces, si tiene, seguramente más adelante lo voy a eliminar. Entonces, por eso no es tan severo. El valor del riesgo va a ser 3. Peligro no es significativo. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el control? Igualmente yo tengo que aplicar alguna preventiva. Bueno, recepción de fruta de proveedores seleccionados. Si yo tengo que ver qué proveedores tengo, cómo laburan esos proveedores y seleccionar. No puedo comprar a cualquiera. Porque si yo le compro a cualquiera, puede venir cualquier cosa. Y no significa que no puedo tener una fruta toda manchada con materia fecal. Porque eso sí me va a afectar en el proceso. Una cosa es que sea mínima la contaminación y otra cosa es que sea muy evidente. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cómo lo soluciono? Teniendo proveedores seleccionados. Esto es un ejemplo. Después, otra. Presencia de materiales extraños, astillas, piedras en la fruta. Físico. El peligro es físico. El origen es el proveedor. Ahí le puse ocurrencia 6. Ocurre bastante, porque viene del campo, es probable que venga así. La severidad también es alta, porque si yo no hago ¿qué cosa? ¿Qué tengo que hacer para sacar todo esto? Hay que limpiarla. Lavar. Hay que limpiarla. Primero hacer una inspección, después limpiarlo, sacarlo. Si yo no lo hago, voy a mandar a la mermelada y no me doy cuenta, pedazo de piedra, lo que fuera. ¿Sí? Y eso después no lo voy a poder sacar. Entonces, por eso la severidad... ¿Cómo? Hay que seleccionar las frutas. Así es. Así la severidad... Disculpen que no... Bueno, la severidad entonces es alta, entonces en este caso es 36. El punto de corte era lo que me dice, diferenciaba un peligro de significativo de no significativo. Para mí era 27, ¿sí? Entonces en este caso 36 es más alto, sí, es significativo. Dice, el efecto en la salud del consumidor es seria, depende del tipo de materia extraña. Si hay una piedra, una astilla, lo que fuera, y termina en el producto, y podría ser serio. ¿Cómo hago esto? Inspección de la fruta en la recepción. Acá después adicionaría el lavado de la fruta, podría poner y demás. La otra, químico. Presencia de pesticidas sobre los niveles permitidos. O sea, si yo voy al código alimentario, en algún lugar me dice cuánto pesticida puede tener un durazno. Supongamos que ese durazno, antes de sacarlo de la planta, le dieron con pesticida y lo sacaron ese mismo día y te lo mandaron así. ¿Entienden? ¿Cuál es la contaminación? Desde el proveedor viene.
Ocurrencia no es tan probable, pero puede ocurrir. Un 3, la severidad es alta, 9. 9 por 3, 27, me dice que es un peligro significativo. ¿Cuál es la justificación? Estos compuestos afectan la salud de los consumidores. Si yo tengo eso, aunque le ponga calor, aunque después lave la fruta, algo me va a quedar en el producto. ¿Cuál es la medida? Es la recepción de, recepción de fruta de proveedores seleccionados. O sea, si yo sé cuáles son los proveedores, yo sé cómo trabajan, es poco probable que le pongan pesticidas o lo pongan en el momento que no le deberíamos colocar. Y así con cada uno de los puntos. La otra sería recepción de envase. Por ejemplo, físico, presencia de astillas de vidrio en el envase. La contaminación dijimos que era física, el origen es desde el proveedor. Ocurrencia 3, la severidad es alta, 9, pedazo de vidrio. Y acá es mediana, digamos, la ocurrencia, porque en la producción, en el manipuleo y demás, se puede generar estas astillas. Así que este peligro es significativo, sí. Dice, aunque la ocurrencia es baja, el valor 3, dependiendo del tamaño y la forma de la astilla de vidrio, esta puede causar un daño físico grave al consumidor. Entonces, por eso también es significativo, ¿no? Es sí. ¿Qué hacemos? Recepción de envases de proveedores seleccionados, aplicación de buenas prácticas de almacenamiento. Tenemos que cuidar el producto, acá se puede limpiar el producto también, o sea, lavar siempre los envases, después esterilizarlo y demás, para evitar la contaminación. Bueno, y así con cada uno de los puntos. Lavado de frutas, presencia de materias extrañas como astillas y piedras, ¿sí? Este es el peligro que puede estar. El origen puede ser lavado deficiente. ¿Qué significa esto? Yo lavé la fruta, pero no la lavé muy bien, y aún así me quedan astillas y demás. Entonces, la ocurrencia es baja. Puede ser muy baja porque la verdad que si yo lo lavo bien. Y la severidad puede ser mediana, ¿sí? Porque si se me pasa algo, después no lo voy a llevar. Pero como la ocurrencia es baja, me da 6. Entonces no es significativo. Después, la medida preventiva o la medida de control es la revisión de la metodología de limpieza. O sea, tengo que revisar cómo voy cada cierto tiempo, cómo estoy lavando. ¿Sí? Y si tendríamos que aplicar, a ver, ¿quién me contesta esto? Si tendríamos que aplicar uno de los términos que aprendimos recién, acá ¿qué podría poner? ¿Qué es la revisión de la metodología de limpieza? Esa es una forma. Si no, en vez de revisión, ¿qué pondría? De los dos términos. Verificar. Muy bien. Una cosa es verificar la limpieza. ¿Y cómo voy a verificar que estoy limpiando y demás? Remitiéndote al registro. Muy bien, a ver si los registros están completos o no. Después voy a mirar el POES, a ver si el POES, el procedimiento de limpieza de las frutas, se puede mejorar o no. Entonces ahí va con la mejora también. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pelado y trozado de la fruta. Puede haber un microorganismo que se llama E. coli, ¿sí? Por contaminación. Contaminación inadecuada por la manipulación. ¿Qué significa esto? Contaminación por inadecuada manipulación. Si yo lavé la fruta y demás, el E. coli no debería estar. ¿A qué me refiero? No se higienizó bien. ¿Qué cosa? Las manos. El manipulador no se haya Bien, higienizado. manos. Malas prácticas de No usa barbijo. De manufacturas. No usar las Lo que es E. coli, esto lo vieron con Mónica, seguro. Malas prácticas de higiene. Muy bien. Para lo que es E. coli, generalmente son las manos. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de las manos? Por ahí yo fui al baño, ¿sí? Hice lo segundo, no me lavé las manos y voy a tocar la fruta. Ahí está la contaminación, porque es una contaminación fecal, generalmente. Si yo estornudo, lo que fuera, E. coli no voy a tener. Bien. Pero depende del microorganismo. En este caso, generalmente es eso. Entonces, ¿qué me tengo que asegurar? Que haya buena práctica. Que vaya a tocar el producto, por favor, muteen. Y hay que controlar que la carne, que el cuchillo no se haya cortado carne y que se haya lavado bien, limpiado bien, para que no nos haya contaminación cruzada con la fruta y lo que hemos cortado anteriormente. Perfecto. Yo ahí lo que digo es lo siguiente. ¿Ustedes van a hacer un cuchillo que va a estar compartiendo con otras cosas o va a ser exclusivo de los duraznos o la fruta?
Tiene que ser exclusivo. Ahí yo ya me saqué cualquier duda, ¿me entienden? Claro. Si es exclusivo, para la producción usted tiene que tener sus elementos, entonces ahí yo ya no voy a pensar en una contaminación cruzada, porque sí o sí lo uso para el durazno o para la fruta que yo elija, ¿sí? Entonces, por contaminación cruzada es poco probable porque se supone que ustedes van a usarlo para eso. Sí, esto de buenas prácticas, lavarse las manos y demás, eso tiene que estar asegurado. Bueno, la ocurrencia puede ser 3, la verdad que puede ser muy alta, este muchacho no se lava las manos. Debería ser 1, ¿no? Porque las buenas prácticas están, pero así. La severidad puede ser 3, ¿sí? En este caso 3 por 3, 9. Recuerden que este 3, 1, 6, ¿qué tiene? Tiene una descripción. ¿Dónde vemos esa descripción? Acá la vemos. 3 significa puede generar malestares. No el registro, acá. Cuando nosotros describimos que es 3, 6, 9, cuando es 1, 3, 6 y 9. ¿Sí? No es que yo le pongo 1. No. 1 significa baja o despreciable, en la teoría es probable, pero no ocurre en la práctica, etcétera, lo que fuera. ¿Sí? Tienen un significado esos números. Yo se lo estoy simplificando, pero tiene una descripción, básicamente. Bien, 3 no, entonces dice, ¿qué medida preventiva o medida de control? Hay que capacitar al personal, aplicar buenas prácticas de manufactura o procedimiento en la preparación de la fruta. Tiene que haber un procedimiento para la preparación de la fruta, tenemos que cumplir con las buenas prácticas y tenemos que capacitar al personal. O sea, cada cierto tiempo uno tiene que tener una capacitación. Si la pupa es 1 o 2 personas, y bueno, con este tipo de capacitaciones ahí ya cumplimos con la capacitación. O sea, ser consciente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso es importantísimo. Pero una capacitación anual, como mínimo, tenemos que tener. ¿Estamos? La otra es presencia de carozos o astillas o carozos, ¿sí? Ese es un peligro físico. El origen, retiro deficiente del carozo. En algún momento yo no lo saqué completamente o no lo estoy sacando bien. La ocurrencia es 9, es altamente, puede ocurrir, y el que hace mermelada de durazno lo sabe, ¿no? La severidad es 6, es un poco bastante alta, me da un valor de 54, o sea, un valor muy alto, entonces esto es un peligro significativo, a eso hay que prestarle mucha atención. La presencia de un trozo o astilla de carozo puede causar un daño en el sistema digestivo del consumidor. Si me va un trozo, un pedazo de trozo astillado con punta, y yo no me doy cuenta, lo envaso, el consumidor tampoco se da cuenta y lo come un chiquito o un nene, le puede causar problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Medida preventiva, capacitación del personal. ¿En qué lo voy a capacitar? Hola, ¿quién te abrió la puerta? Butén, por favor. Capacitación del personal, entonces, en sacar ese carozo. ¿Sí? Sacar bien ese carozo, cómo lo vamos a sacar, y después inspección visual, o sea, ir mirando, digamos, ¿no? Tener una inspección visual sobre eso para evitar, digamos, esa presencia. Hay que prestar mucha atención, digamos, en ese sentido. Bueno, Perdón. después cocción, sí. A mí, por ejemplo, me pasa con mi marido, que a veces me ayuda, y Sí. con el durazno justamente tenemos una discusión fuerte, porque no pasa nada, y yo ya la tiene totalmente prohibida, el durazno y la manzana. Porque yo siempre digo lo mismo, hay que tener mucho cuidado, lo mismo que la semilla de manzana, no es peligrosa, pero no está bueno que aparezca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es como decía, hay que capacitarse y prestar atención todo el tiempo. Así es. Hay unas cuestiones que sí o sí vamos a necesitar capacitación y prestar atención y tener algún tipo de control, ¿sí? Más cuando uno está arrancando y es una pupa, ¿sí? Porque yo no le voy a... A ver, la autoridad sanitaria a usted no lo va a obligar a tener un detector de metales. Sería ideal tener un detector de metales para todos los productos. Supongamos que hacemos otro tipo de producto que no tenga metal, porque en este caso la tapa de metal estaría interfiriendo, digamos, ¿no? No podría estar utilizando detector de metal. Pero un detector de metales sale carísimo, inimaginable y no tiene mucho sentido
en este tipo de estadio, digamos, ¿no? Si siguen creciendo y demás, en algún momento sería interesante. Pero tenemos que adaptarlo a la pupa. Vuelvo a repetir, estas charlas que tenemos, estas capacitaciones, básicamente para que sean conscientes y presten atención a lo importante. Y vuelvo a repetir, las pupas no están autorizadas a hacer productos que sean altamente riesgosos. Justamente por eso, ¿no? Porque tienen que tener herramientas suficientes para poder controlar los peligros, ¿sí? Y disminuir el riesgo o eliminarlos, básicamente. Es todo lo que estamos viendo acá. Bien, cocción. Dice, crecimiento de microorganismos patógenos, E. coli, salmonella. ¿Cuál es el origen? La cocción deficiente. ¿Cuál es la ocurrencia 3? La severidad 3. Es poco probable, ¿sí?, que ocurra, y aún así, aunque no sea buena la cocción, ya el producto no va a ser, en este caso que es mermelada, no va a salir bien. O sea, si yo no lo cocino bien, ya va a haber cuestiones de calidad que me van a llevar a que la cocción tiene que ser sí o sí buena. Entonces, en este caso no es significativo. Dice, el peligro es de ocurrencia ocasional, el producto tiene características, esto es de actividad acuosa, o sea, de concentración de agua, menor a 0,85, la concentración de sólido y soluble es mayor a 60, 65 en realidad, en este caso. Acá yo le adicionaría que el pH también tiene que ser bajo. Entonces, todas esas condiciones hacen que E. coli y salmonella se muera, y si sobrevive algo no va a pasar nada, porque digamos, las concentraciones me van a hacer que el microorganismo no crezca. Pero seguramente con las condiciones de cocción los hago pelota los microorganismos. Entonces, si hago bien la mermelada, la cocino y demás, no va a haber contaminación. A ver, les hago una pregunta. Supongamos que yo cociné bien la mermelada, hermoso, todo pipí cucú, y después me hacen un análisis a la mermelada y me dice que tiene E. coli. ¿Qué pudo haber pasado? No hicimos bien las cosas. ¿En qué etapa no hicimos bien? Y no se lavó bien las manos, no se lavó bien las cocción, frutas. la temperatura de cocción. No se Dijimos lavó que la bien los frascos. Se contaminó cuando se enfrió antes de cerrarlo. ¿Cómo? Por tener las manos sucias, por no... Muy bien, ahí estamos. Esa sería una de las cosas que yo pensaría rápidamente. Yo hice bien la cocción, lavé los frascos, que también podría estar en los frascos el problema. No lavé los frascos, pero yo dije que lo iba a lavar, ¿eh? Ese es el tema. Lavé los frascos, y en el momento de envasar, sin querer, yo toco la mermelada, ya la mermelada está un poco fría, la toqué igual, no me lavé las manos, fui al baño y no me lavé las manos, cierro la mermelada y obviamente esa mermelada está contaminada por E. coli, digamos, ¿no? Fíjense que ahí hice un montón de cosas mal. Primero, no estoy cumpliendo las buenas prácticas, que hay que cumplirlas, ¿sí? Segundo, estoy pasando en frío, ¿sí? Ya hice cualquier cosa, básicamente. Entonces, por eso podría llegar a contaminar. Si yo hago bien las cosas, no debería ocurrir eso. ¿Estamos? Bien. Envasado. Contaminación con vidrio. Dice, rotura del envase. Podría haber se me rompe el vidrio y puedo contaminar otros envases. ¿Sí? La ocurrencia es baja, casi nunca se me rompen los envases. La severidad es alta, 9. Y acá dice que no. Aunque sea muy severo, es poco probable, entonces yo lo considero que no. Esto hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con este no. Porque, supongo, si bien la probabilidad es baja, y así se analizan los peligros, a ver si son significativos o no, si la ocurrencia es muy alta, como 9, hay que mirarlo, ojo con esto, porque por ahí yo le estoy siendo muy bueno con que es muy poco probable, y en alguna vez me ocurre. Y si ocurre, ¿qué pasa? Bueno, entonces tenemos que ir a las medidas preventivas. Tiene que haber una instrucción del envasado, la capacitación del personal, ¿sí? ¿Y qué pasa si se rompe el vidrio? ¿Sí? Acá tendría que haber algo que se llama política de vidrio. La política de vidrio significa, en el caso de los frascos de vidrio, si se me rompe un frasco de vidrio, ¿cómo actúo yo? Y bueno, ¿cómo debería actuar? Primero tendría que ver todo el producto que está cercano a ese vidrio, si está ¿cómo se llama? Expuesto o no está expuesto. Lo que no está expuesto lo puedo lavar y no hay problema. Lo que está expuesto, ojo, ¿cuán expuesto estuvo? ¿Pudo haber saltado? En la mínima duda,
tengo que sacar eso. Pues yo no me voy a arriesgar. Entonces, seguramente el envasado tiene que ser muy cuidado para que en el caso de que me rompa no me esté generando mucho desperdicio. ¿Entienden? Pero, ojo, hay que saber qué hacer en el caso de que ocurra algo. Esas son las acciones correctivas de alguna manera. Bien, y el último, almacenamiento, dice, crecimiento de hongos. ¿Sí? Dice, el origen es envasado, sellado y vacío deficiente. Esto lo conocen, si no se envasa correctamente, me va a generar una cámara de aire y los hongos pueden crecer. La ocurrencia es 1, la severidad es 3, es poco probable, bueno, no, en este caso no. Se pasa en caliente, además, ¿qué pasa? El pH tiene que estar correcto, ¿sí? Los grados Brix tienen que estar altos también para que no puedan crecer hongos, por lo menos en el lapso de la vida útil de una mermelada. ¿Ok? Y pasteurizar. Eso sería óptimo también, ¿no? Yo siempre pasteurizo todo. Todo, muy bien. Una vez cerrado el frasco, uno va a pasteurizarlo, entonces ahí me aseguro aún más todavía de cuáles son las condiciones, ¿no? Estos son, los puse acá, los productos que se pueden elaborar en una pupa. Están todos, digamos, definidos. Ojo con salirse de esto, porque tienen que tener un asesoramiento. ¿Escucharon? A todos les digo, porque van a ver, ¿por qué se decide que estos productos sean para una pupa? Porque está considerado que son de bajo riesgo, ¿sí? Que sean de bajo riesgo no significa que no tengan peligros significativos, ¿sí? Sino que se pueden controlar, hay metodologías para poder controlar que no son tan complicadas. En cambio, si vamos a otro tipo de productos que son más riesgosos, necesitamos primero más conocimiento y necesitamos a alguien que nos asesore, que nos ayude a poder controlar realmente, porque el riesgo es más alto y yo puedo contaminar el alimento y eso me va a traer muchos problemas porque puedo, ¿cómo se llama?, enfermar a la sociedad. Entonces, ojo con eso. Si ustedes están haciendo, por lo que fuera, algún producto que está fuera de las pupas, tienen que estar muy bien asesorados, ¿sí? Muy bien asesorados y no están habilitados a hacerlo, ¿sí? Quiero que les quede claro eso por las dudas, porque ya me imagino que van a empezar a salir con ciertos ejemplos. Les puedo ayudar, no tengo problema, pero el tema nos remite a las pupas, en este caso.